Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas. Al capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3 de Primera de Juan nos encontramos en la sección que hemos titulado La incompatibilidad del cristiano con el pecado. La incompatibilidad del cristiano con el pecado. El capítulo 3 es una sección muy importante en la epístola que vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura a los versículos 4 al 10. Primera de Juan 3, versículos del 4 al 10. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estamos repasando este pasaje que vamos a concluir hoy. Pero quisiera comenzar estableciendo esta afirmación que se convierte en una afirmación axiomática realmente en el libro, en esta epístola. Y es la siguiente: haber experimentado salvación resulta en una vida dramáticamente distinta a la vida antes de ser salvo. Lo repito. Haber experimentado salvación resulta en una vida dramáticamente distinta a la vida antes de ser salvo. Esta es una afirmación verdadera y sin embargo está siendo atacada aún en círculos evangélicos, aún entre personas que dicen creer la Biblia. Sorprendente notar cuántos cristianos cuestionan esta verdad que tan claramente Juan enuncia en esta epístola. Pero este cuestionamiento no es, por supuesto, nada nuevo, ya existía en esos días. Por eso Juan escribe esta epístola, para combatir la falsa noción y enseñanza antinomianista que ya existía en esos días. En otras palabras, la noción que dice que un individuo puede llamarse cristiano y vivir como se le da la gana y al mismo tiempo considerarse salvo. Hay mucha gente que tiene un sentido de seguridad falso porque han sido mal enseñados. Falsos maestros se habían introducido en esa iglesia, en esas iglesias, así como existen hoy, y enseñaban que una persona puede ser poseedor de vida eterna y vivir habitualmente en pecado. Hay gente que dice eso hoy también, que no importa realmente la vida que uno lleva con tal de que haya hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Bueno, esto es algo que no se enseña en la Escritura. Definitivamente lo contradice en una forma categórica el apóstol Juan. Estos falsos maestros en esos días enseñaban que la salvación era simplemente un cambio de estatus, pero no un cambio de naturaleza, un cambio de destino eterno, pero no un cambio de conducta. Y algunos piensan que levantando la mano, sino profesión de fe, garantizan su destino eterno, pero es todo. De ahí en adelante hasta que pasen, hasta que mueran, no importa cómo vivan. Algunos tienen esa noción también hoy. Como dije, Juan categóricamente la contradice. En el Nuevo Testamento, la conversión, la regeneración, la salvación bíblica es un cambio no superficial, sino un cambio dramático, radical de la naturaleza del ser humano. Es un cambio en actitudes, un cambio en motivaciones, un cambio en deseos, en disposición, en metas y por supuesto en conducta. La salvación en la Biblia no es simplemente un cambio de profesión, sino un cambio, tal vez le llamaríamos cosmético, sino un cambio
radical en el individuo. Por esta razón es que encontramos afirmaciones en las epístolas como la que leemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, viva como quiera. ¿Qué dice ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, no algunas, todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo Pablo? Ha habido un cambio, y ese cambio es total. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, como dice Colosenses 1:13. Romanos 6:22 nos dice que erais esclavos del pecado, pero ahora sois siervos o esclavos de justicia. Noten. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y algunos dirán, sí, es solamente por fe, no es por obras. Entonces, ¿de qué valen las obras? Nada. Pero noten lo que dice el versículo 10. Somos hechura suya, de Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una persona profesante de Cristo que no vive en buenas obras, en otras palabras, no vive con una conducta piadosa, estamos hablando de hábito, de patrón de vida, esa persona no es de Cristo, no es del Señor, no ha experimentado salvación. La Escritura es clara en esto. La salvación no es, como dije, un simple cambio de estatus, sino una transformación completa de la naturaleza. Si tú eres salvo, mejor dicho, ya no eres lo que eras. Se acabó. Somos distintos. Yo recuerdo el día de mi conversión, no podía explicarlo, pero sabía que algo había sucedido, ya no era lo que era antes de esa experiencia salvífica, y a partir de ese día las cosas cambiaron, todo cambió, mi perspectiva cambió, mis ideas cambiaron, mi manera de hablar cambió, mis deseos cambiaron. En lugar de vivir para mí, quería vivir para el Señor, etcétera, etcétera. Y si usted es hijo de Dios y ha sido transformado por Él, usted sabe que algo ha sucedido, ha habido un cambio en su vida, no es igual. Colosenses 3 dice, porque habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice más tarde, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Ven? Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos en Cristo, ya no somos lo que éramos. Estar en Cristo es equivalente a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La salvación, la regeneración, la conversión no es un remiendo, no es un emparche a una vida vieja, sino que es una transformación completa de lo que éramos. Has cambiado, si eres del Señor Jesús y has sido salvo, has cambiado radicalmente en tu manera de pensar, ¿no es cierto? Tu manera de reaccionar, tu manera de ver las cosas. Ya no piensas como antes, no hablas como antes, no disfrutas las cosas que disfrutabas antes. ¿Han notado un creyente, una nueva criatura en Cristo que cae en pecado? Antes te desvivías, te fascinaba, pero hoy caes en pecado y eso te da asco. Ya no puedes disfrutar lo que antes disfrutabas. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio radical en tu naturaleza, en tu espíritu. Pablo dice otra vez, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ven, es un cambio de corazón, no es un cambio simplemente de intelecto, de ideas, de nociones. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Claro, gracias a Dios, somos siervos ahora de justicia. Antes éramos siervos del pecado. Por eso es una contradicción llamarse cristiano y seguir viviendo como antes. No hay tal cosa. Un evangelio sin arrepentimiento de pecado,
sin santidad de conducta, sin sumisión al señorío de Cristo en la vida, sin transformación requerida, es un evangelio falso. No existe en el Nuevo Testamento. Es una mentira de Satanás para dar un sentido de seguridad falso, de que está bien las cosas. Sin embargo, lleva esa noción falsa de seguridad, viviendo como uno quiere, en camino al infierno. Y hay iglesias donde no se predica el evangelio, donde no se le llama a la gente al arrepentimiento, donde no se les enseña lo que Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, lo cual implica muerte a sí mismo, venga y sígame. Eso es seguir al Señor. Bueno, multitudes de profesantes cristianos viven en desobediencia y pecado, pero se creen que van al cielo porque en un pasado tal vez levantaron su mano en una conferencia, en una campaña de evangelismo, o firmaron alguna tarjetita, o hicieron profesión de fe, o lo que sea. Juan escribe esta epístola para que no exista ninguna duda en cuanto a quién es genuinamente cristiano y quién no es. Un cristiano es una persona transformada por Dios y obediente a su palabra. Ha sido transformado, ese es un cristiano. El problema es que siempre existen falsos representantes de Cristo que, por supuesto, niegan esta realidad y tratan de diseminar falsa doctrina en cuanto a la salvación, en este caso. En el capítulo 2 de esta epístola, el versículo 26, ya Juan les dice a los creyentes lo siguiente: os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Ven, había gente que se había metido ahí tratando de engañarlos. Ahí está el problema. Siempre existen aquellos que tratan de engañar, tratan de enseñar falsas cosas, doctrinas, mentiras diabólicas, doctrinas de demonios, como dice primera de Timoteo 4. Y como hemos estado observando, y ahora entramos al repaso, Juan escribe su epístola para ayudar a estos creyentes verdaderos a determinar quién realmente es una persona convertida. Acuérdense que algunos de ellos tal vez se sentían un poco tristes, dudando por lo que habían observado. Dice el capítulo 2, versículo 19, hablando de algunos que salieron. ¿Se acuerdan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es obvio que a veces gente aparenta ser creyente, está en la iglesia por un tiempo, es parte de la comunidad cristiana y desaparece. Y estaban ellos con ciertas preguntas. Y Juan dice que podemos determinar quién es cristiano a través de pruebas doctrinales y pruebas de conducta. Estamos repasando. Tu verdadero cristianismo se demuestra en lo que crees y cómo te conduces. Es lo que nos dice Juan. La prueba doctrinal específicamente se enfoca en lo que una persona cree acerca de Cristo y lo que una persona cree acerca del pecado. Si tu entendimiento de quién es Cristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario es equivocado, tú no puedes ser cristiano. Y la otra cosa que nos enseña Juan es que si tu actitud hacia el pecado no es la correcta, no puedes ser salvo. ¿Ven? En otras palabras, Juan nos enseña que si nuestra cristología, nuestra doctrina de Cristo, y nuestra antropología, nuestra doctrina del hombre, saber que el hombre es caído, es una persona caída, totalmente depravada, si estas doctrinas no son correctamente entendidas, no podemos ser cristianos. Es lo que dice Juan. Pero ahora tenemos también que observar la prueba de conducta. Y básicamente Juan nos enseña que una persona no puede ser cristiana si ella no vive una vida piadosa, una vida obediente a los mandamientos de Dios, a su palabra, y una vida de amor. Estamos en esta sección de la prueba de conducta, en el capítulo 3 que estamos considerando, y Juan está subrayando este hecho incontrovertible, que un cristiano no vive ni puede vivir una vida que se caracterice por pecado. No puede.
Es incongruente. En el capítulo 3, Juan dice, el versículo 6, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué quiere decir, Juan? ¿Que un cristiano nunca peca? No, porque el versículo 9 de este capítulo 3 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Está hablando de una práctica de pecado, un pecado habitual. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces Juan está hablando de la idea de un pecado continuo. Ninguno que es nacido de Dios o que permanece en él no puede vivir continuamente en el pecado, no puede. Y en el versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Entonces el principio que está estableciendo Juan es claro. El verdadero cristiano no se caracteriza por un patrón de injusticia o impiedad. ¿Estamos claros en eso? ¿Pecan los cristianos? Sí que pecan. ¿Tenemos que pecar? No. En el capítulo 1, del 8 al 10, Pablo nos dice que si andamos, el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. El versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. En otras palabras, un creyente peca. Es un accidente porque el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Es obvio que un creyente va a pecar. ¿Tiene que pecar? Otra vez la pregunta. No, porque en el capítulo 2, versículo 1, dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequéis. No tenemos que pecar. Sí pecamos por la debilidad de nuestra carne, como dice el capítulo 6 de Romanos, pero no tenemos que hacerlo. Pero la realidad es que un cristiano genuino no peca como hábito, continuamente, no puede hacerlo. La pregunta es ¿por qué? Y acá entonces Juan responde por medio de 3 claros argumentos basados en la Trinidad. Y continuamos repasando. En primer lugar, un cristiano, dice Juan, no puede pecar habitualmente porque una vida de pecado es incompatible con la ley de Dios. Es incompatible con la ley de Dios. El versículo 4 dice, noten, todo el que practica el pecado, practica ¿la qué? La infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Noten, en su esencia, el pecado es la transgresión de la ley moral de Dios. Todo pecado es transgresión contra la ley moral de Dios. No tenemos que cometer los actos más perversos de lo que somos capaces de hacer para llamarnos pecadores. Cualquier transgresión de la ley moral de Dios es pecado. Cualquiera, hasta la más mínima. Entonces es inconcebible que un cristiano viva en rebelión contra la ley de Dios, es lo que está diciendo Juan. No somos, como dice Santiago, solamente oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores. Esa es la distinción de un creyente. Somos hacedores de la palabra. El Señor en Mateo 7 nos dice que los que entran en el reino, en otras palabras, aquellos que le pertenecen, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un creyente, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, es una persona obediente. Entonces, cuando Dios transforma el alma, la rebelión es reemplazada con sumisión a Él y a su ley. El desdén de la palabra de Dios ahora, y la molestia con la verdad se convierte ahora en amor por su ley. Entonces, un alma convertida, una persona transformada, no puede continuar en pecado, ya que el pecado es la transgresión de la ley moral de Dios. Como creyentes que somos, ahora tenemos una relación distinta a la ley, a la palabra de Dios. Y yo creo que el Salmo 1 describe a un creyente verdadero cuando dice el salmista que el bienaventurado el varón o el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en caminos de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. Esa es la descripción de un creyente. Y en ella medita de día y de noche. Un pecador no se deleita en la ley del Señor.
No puede deleitarse en la ley. Es enemigo de la ley. La ley le molesta. Lo que Dios establece como estándar, el pecador lo resiste, porque ama más las tinieblas que la luz, es obvio. Entonces, es imposible que un creyente viva en pecado, porque sería una vida en continua rebelión a la ley de Dios, y eso es imposible para un creyente. Usted lee la palabra de Dios, la estudia, la escudriña, ¿y cuál es su reacción? Me deleito en estas cosas. Me llena el corazón, me alimento de ello. No tengo desdén a la palabra de Dios. Si usted tiene esa actitud a la palabra de Dios, me vale la palabra de Dios. Si usted tiene esa actitud, ¿sabe qué? Usted no es del Señor. No puede ser, porque no le importa. Otra cosa, en segundo lugar, Juan dice, un cristiano no puede caracterizarse por el pecado, porque el pecado, noten, es incompatible ahora con la obra de Cristo. Es incompatible con la ley de Dios y ahora es incompatible con la obra de Cristo. El versículo 5 dice, Él, hablando de Cristo, se manifestó ¿para qué? Para quitar los pecados. Por supuesto, la culpa de los pecados y también quitarlos en cuanto a el dominio que ellos tenían sobre nosotros. El versículo 6 dice, todo el que permanece en Él no peca. Es un presente continuo, no continúa pecando. Cuando fuimos salvados, fuimos unidos, escuche bien, misteriosa y espiritualmente con Cristo Jesús en su obra en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó a los muertos, nosotros resucitamos con Él. Esa es la enseñanza de Romanos 6. Morimos con Él y resucitamos con Él y hoy estamos en Él. Nuestra relación con Cristo es una de estar en Cristo Jesús. Por eso se repite el concepto de estar en Cristo una y otra y otra y otra vez en todo el Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas de Pablo. No podemos pecar si estamos en Cristo, si hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, perezca el pensamiento, siquiera la idea. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ven? Ahí está. Hemos sido unidos con Él en la muerte de Cristo y hemos resucitado con Él. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido, sea anulado, sería la traducción, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces, la salvación ha tenido un impacto radical en nuestra relación al pecado. Cuando el Señor nos salvó, fuimos unidos a Él. Y no podemos seguir viviendo en el pecado porque el Señor nos libertó de esa esclavitud que teníamos para con el pecado. Estamos en Cristo Jesús. ¿Pueden notar ustedes eso? Él murió, Él resucitó, Él está a la diestra del Padre y ahí estamos nosotros, espiritualmente hablando. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses. Resucitamos con Él, estamos en Él. Lo que nos espera es ahora la redención de nuestro cuerpo y ser glorificados con Él, pero ya estamos con Él. Nuestra posición en Cristo es ya segura, estamos ahí, estamos en Él. Pues eso es ridículo vivir en pecado cuando estamos en Cristo. Notan la incongruencia, lo pueden observar. Un cristiano no puede pecar continuamente porque pertenece al Señor, ha sido libertado de esa relación de esclavitud. Noten eso. Entonces, el versículo 8 del capítulo 3 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, no es de Cristo. Porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, entonces para destruir las obras del diablo, aún en nuestra vida. Y otra vez les repito, no está hablando Juan de perfección, porque Juan ya nos ha enseñado que un cristiano puede pecar. Lo que un cristiano no puede hacer es vivir continuamente en el pecado. Y en tercer lugar, un cristiano
no vive en pecado porque el pecado es incompatible, ahora sí, con el ministerio del Espíritu Santo. Noten, la ley de Dios, la obra de Cristo, el ministerio del Espíritu Santo, toda la Trinidad está envuelta en nuestra salvación. Ese es un argumento magistral del apóstol Juan en cuanto a es imposible que un creyente viva en pecado por la relación que el creyente tiene para con el Padre, para con el Hijo y su obra para con el Espíritu Santo. Noten, el versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Si tú eres nacido de Dios, si tú eres hijo de Dios, tú no puedes vivir practicando el pecado. ¿Por qué? Noten lo que dice, porque la simiente de Dios, ¿qué? Habita en él o habita en ti. ¿Qué quiere decir esto de la simiente de Dios? Bueno, existe en el alma de todo hijo de Dios un principio de vida nueva. Así como una vida comienza con una simiente implantada en la matriz y una nueva criatura se desarrolla, espiritualmente hablando, es lo que nos está enseñando acá. En el ámbito espiritual, la vida espiritual comienza con la simiente de Dios implantada en el alma del creyente. A esto se refiere el Señor Jesucristo cuando le dice a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Y acuérdense del argumento de Nicodemo, ¿cómo puede ser un hombre siendo grande entrar a otro? No, Nicodemo, vos no entendés o tú no entiendes. Lo que te estoy hablando de una realidad espiritual. De cierto te digo, más tarde en el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 8, otra vez, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ven, 3 veces el Señor Jesús repite este concepto de nacer de nuevo, nacer en el Espíritu o nacer del Espíritu. El nuevo nacimiento entonces es la obra del Espíritu Santo. 1 Juan 3:9 dice, nacido de Dios. Juan está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el agente que produce el nuevo nacimiento. Entonces el Espíritu Santo ha producido en nosotros una nueva vida. La simiente de Dios reside en nosotros, imagínense. El Dios del universo, el Todopoderoso, el Señor de señores, se ha dignado a hacer que su Espíritu resida en nosotros. Y nos ha renovado, es lo que dice Efesios 2:1. Y Él, Dios, nos dio vida, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dar vida, fuimos regenerados por medio del Espíritu Santo. Y el agente o el medio, mejor dicho, que el Espíritu Santo utiliza para hacer esa obra es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Creo que es primera de Pedro 1:23. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Noten que esta simiente es incorruptible y permanece para siempre. Si hemos nacido de nuevo, hemos nacido a vida nueva, la simiente de Dios está en nosotros y no puede perecer. No puede perecer. Por eso es que dice Pablo, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Porque esa obra no perece. Es la simiente de Dios que reside en el corazón. Es eterna. Vive para siempre. Este es el milagro de la regeneración. El milagro es el producto de oír y creer la palabra de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona que Dios llama a salvación. Y qué lindo es saber eso, ¿no? Que hoy ahora tenemos la mente de Cristo. Ya no somos lo que éramos. Por medio de su Espíritu podemos entender las cosas del Espíritu, discernir las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el hombre regenerado para siempre ha sido libertado de su condición de esclavitud al pecado. Nosotros estábamos muertos a las cosas del Espíritu.
muertos en delitos y pecados, nos dice Pablo, insensibles a la vida espiritual, a las cosas de Dios, e incapaces de cambiar. Por eso nadie tiene la capacidad de decidir solo por su salvación. Dios tiene que iluminar la mente, mover el corazón muerto a creer y a poner su fe en Cristo Jesús como el único medio de salvación. Pero esa es la obra de Dios. Por eso Efesios 2 nos dice, nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero noten eso, el versículo 4, pero Dios. O sea, no fuiste tú, no fue tu astucia, ni tu inteligencia, ni tu habilidad, ni tu capacidad que te llevó a Cristo. Fue Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, fíjense, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando éramos cadáveres espirituales, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo es posible que un cadáver ponga fe en Cristo si no tiene la capacidad ni siquiera para nada? Un cadáver no responde al estímulo externo. Un cadáver espiritual no puede responder a las cosas de Dios, a menos que Dios mismo le dé vida. Yo no sé cómo eso funciona. ¿Cómo es posible que en el momento de salvación pongamos nuestra fe y en ese mismo momento el Espíritu nos da vida? Ambos tienen que ocurrir al mismo tiempo. Somos renovados y ponemos nuestra fe. Esto es lo que se llama en términos de teología ordo salutis. Quiere decir el orden de la salvación. ¿Cómo sucede esto? Para mí es un misterio. Yo no lo entiendo. Lo único que sé es que si Dios no me mueve a darme vida y al mismo tiempo pongo mi fe en eso, yo no puedo vivificarme a mí mismo. ¿Me explico? Es algo que Dios tiene que hacer. Porque tú no tienes la capacidad, ni yo. Pero Dios nos revivió. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por su Espíritu. Por el medio de esa simiente que vino a residir en nuestro corazón. Esta vida no proviene de nosotros, sino que es una fuente o su fuente está fuera de nosotros, es Dios. Sobrenatural. En Santiago 1:18 dice el apóstol, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fue de voluntad de Dios y lo hizo por medio de la palabra de verdad. En Tito 3:5 dice Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fuimos salvados, lo cual es igual a decir que fuimos regenerados, y esta regeneración, dice Pablo, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando pensamos en nuestra salvación, tenemos que pensar en la obra del Dios Trino. El Padre nos confronta con el peso de la ley, nos hace ver nuestra condición de pecado ante esa ley, nos transforma dándonos una actitud completamente nueva para con su ley. La obra de Cristo nos transforma quitando nuestros pecados, haciéndonos morir al pecado, uniéndonos a Él en su muerte y su resurrección, liberándonos de nuestra esclavitud al pecado, y el Espíritu Santo completa la obra regenerándonos, haciéndonos nuevas criaturas por dentro, y usa como medio la palabra de Dios. Qué tremendo argumento de la incompatibilidad del cristiano con el pecado. Y Juan concluye esta sección en el versículo 10 con esta afirmación. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso es claro, ¿no? En otras palabras, los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan, son obvios. No son tan difíciles de distinguir. Su patrón de vida les hace manifiestos. El versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está.
Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Tú ves a alguien que practica el pecado y se dice hijo de Dios o creyente? Se está engañando a sí mismo. Es un mentiroso. Esta, por supuesto, no es una perfección del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no vive en pecado, pero Juan, como dijimos, no está hablando de alcanzar un nivel de perfección. No, porque cuando pecamos, confesamos nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos continúa limpiando, pero tenemos una nueva dirección en nuestra vida. Un verdadero cristiano se distingue por una nueva dirección que evita el pecado. Cuando es contaminado por el pecado, confiesa su pecado y regresa al camino de santidad y obediencia a Dios y su palabra, ya que esta es una nueva naturaleza. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No dijo mis cabritos, no dijo mis chanchitos, mis puerquitos, dijo mis ovejas. Y como lo hemos dicho tantas veces, una oveja demuestra que es oveja por su naturaleza. No disfruta el chiquero. Solamente un puerco. Y lo decía este domingo a los hermanos y a las personas que me escuchaban. Si usted vive en pecado, usted es un puerco. No es oveja del Señor. Miren, Satanás siempre trata de sembrar una actitud de tolerancia al pecado y coloca cizaña entre el trigo. Y hoy vivimos un ambiente que lo hemos dicho tantas veces, donde la gente, las iglesias están acostumbradas a tolerar cualquier cosa. Solamente porque se denomina cristiano, o se llame cristiano, o profese ser cristiano, ya es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Y no podemos tolerar esa superficialidad. Una persona que predica un evangelio liviano que no requiere un cambio radical es un evangelio o un mensaje, mejor dicho, inspirado por Satanás, no es inspirado por Dios. Entonces debemos examinar nuestro corazón y ver si realmente somos de Él o no. Observar de aquellos que nos rodean. Observar su conducta y ver si realmente son o no del Señor. Si somos del Señor, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Saben qué voy a hacer? ¿Voy a vivir como se me da la gana? No, yo me voy a ocupar en mi salvación con temor y temblor. Voy a cultivar mi relación con el Señor. Y si vemos alrededor, en nuestra familia, entre nuestros amigos, entre nuestras relaciones en el trabajo, a personas que no demuestran por sus obras conocer al Señor, es nuestra responsabilidad confrontarlos con la verdad. Hacerles ver que esto es lo que es un cristiano. Y es un deber amoroso. A veces la gente piensa que no somos amorosos si le decimos a una persona que es un pecador. Al contrario. ¿Cómo va a saber cuál es la solución a su condición si no le decimos primero cuál es la enfermedad? Antes de tomar el remedio hay que saber que uno está enfermo. Y es lo que hacemos. Hacerle saber que no todo el que dice Señor, Señor es realmente del Señor, sino aquel que hace la voluntad de Él. La simple profesión de ser cristiano entonces no indica que uno es cristiano. ¿Cuál es tu condición hoy? ¿Eres hijo de Dios? ¿Cuál es tu patrón de vida? ¿Qué te caracteriza? Son preguntas que debemos hacernos y a la luz de la palabra, a la luz de esta verdad, contestarla. Y vamos a culminar con esto en oración entonces. Padre Celestial, te agradecemos por la claridad de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la simpleza y lo categórico que es lo que el apóstol Juan nos enseña. No podemos vivir en pecado y pretender ser hijos de Dios. Señor, te pido que a través de esta exposición, a través de tu palabra expuesta, que esta enseñanza tenga cabida en nuestros corazones, y si hay una persona que aún no te conoce, Señor, que hoy sea el día que ese individuo reconoce su condición de pecador, se arrepiente de sus pecados
y viene a ti para salvación. Y aquellos que somos tus hijos, oh Padre, te agradecemos por esta realidad. Te agradecemos porque no somos lo que éramos. Hemos sido realmente transformados. Y al escuchar estas verdades,